Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca Mónica Fernández Choquetilla. Soy estudiante de maestría en investigación aplicada y evaluación educativa. Hoy estamos concluyendo lo que es el módulo 310, el contexto socio-histórico de la práctica educativa en Bolivia. Y vamos a entrar a su primera unidad, que es la historia y el sistema educativo boliviano. Vamos a hacer una línea del tiempo sobre lo que ha sido la educación en nuestro estado plurinacional de Bolivia, empezando de la cultura del Tiahuanaco. En ese entonces, la educación era familiar y comunitaria, no era formal. Se basaba en la experiencia cotidiana, lo que es la agricultura, la ganadería, los tejidos, la alfarería y otros. Y promovía valores de solidaridad y cooperación. Sus avanzadas expresiones artísticas sugieren un sistema de transmisión de conocimientos eficaz a lo que es la comunicación oral, ¿no? En la cultura tiahuanacota se consideraba que tenía una de las mejores educaciones dentro de su periodo histórico, ¿no? La educación en el imperio Coya Aymara, que fue la siguiente, el objetivo era resolver problemas comunitarios y los niños se integraban desde temprana edad a la vida social aprendiendo siempre de los mayores. También pasamos a la siguiente etapa que fue la educación en la época de los incas. El Estado era responsable de la educación, sin embargo, era clasista, sexista. Solamente los nobles varones estudiaban en las yachayhuasis y conamautas, mientras las mujeres se educaban en las tareas domésticas, se basaban especialmente en los principios morales del Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Vamos a este periodo de crudo, que es la educación en la época colonial. La educación fue un instrumento más que todo de dominación y evangelización y colonización. Inicialmente se negó la racionalidad indígena. Se creía que el indígena no era pensante, ¿no? Se fundaron las primeras escuelas y las universidades, pero eran elitistas, destinadas solamente para los hijos de españoles y para los criollos. Y las misiones jesuitas fueron las únicas excepcionales que se dedicaron a estudiar o enseñar a educar a los niños indígenas. Inmediatamente viene o llega lo que es la educación en la República. Tras la independencia de Bolivia, Simón Bolívar y Simón Rodríguez declaran la educación como un derecho y un deber del Estado. Se decreta la creación de las escuelas primarias y secundarias y se tienen muchos planes, pero estos planes para mejorar la educación no se cumplieron, no se concretan totalmente, ¿no? Y pasamos al código del 55 y la reforma del 94. Este texto que todos los maestros se conocen, el Código de la Educación Boliviana. El sistema de educación creció, pero no cumplió todas sus promesas. Se sucedieron varias reformas, la de Obando y la de Banzer, que intentaron modernizar el currículum y hacer más nacional y científico, pero con resultados limitados. La apertura democrática trabajó planes de alfabetización bilingüe y participativa. Sin embargo, en el gobierno de Sánchez de Lozada se promulgó la Ley de la Reforma Educativa de 1994,
Sus fines eran retomar los del Código 55, pero añadían equidad de género y competencias comunitarias, como por ejemplo las transversales de la educación. Se centró en la reestructuración administrativa y curricular del sistema. Y finalmente, el gobierno de Evo Morales Ayma representa un cambio de paradigma completamente diferente y revolucionario. Impulsando por los movimientos sociales indígenas, culmina con la nueva constitución política del Estado y la Ley de Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que establecen un modelo educativo sociocomunitario productivo. Ahí vemos los principios del currículum del sistema educativo plurinacional. Uno de los principios es que esta educación es descolonizadora. Vamos a entrar ahora a lo que es el segundo módulo de este texto de formación, que es la educación inclusiva en Bolivia de la ley a la praxis comunitaria. Como introducción, ¿qué es la educación inclusiva en Bolivia? Más que un concepto, es un mandato constitucional. Y cuando decimos que es un mandato constitucional, es que está en la Constitución Política del Estado, con una visión que supera la integración de las personas con discapacidad para abarcar la diversidad en el sentido amplio, la étnica, la cultural, lingüística, de género y etc. Los objetivos centrales es erradicar toda forma de discriminación y la exclusión en el ámbito educativo. Se concibe como una praxis transformadora para construir una sociedad más justa, equitativa, basada en el vivir bien, alcance, transformación del sistema educativo desde sus bases legales, curriculares, pedagógicas y comunitarias. La Ley de Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, la número 070, está sustentada legalmente y filosóficamente bajo los siguientes. ¿Qué dice? Primero, fundamento, Constitución Política del Estado del 2009, que declara a Bolivia como un Estado plurinacional. 2, la ley. Entramos a la tercera unidad de este texto de formación, que es la calidad educativa en Bolivia, el paradigma del vivir bien. Vemos acá una imagen donde vemos a la Pachamama, Limani, la selva, los ríos, el cóndor, el aguayo, la flora y la fauna de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Y nos lleva a una reflexión sobre la implementación de un enfoque intercultural en la educación boliviana, donde vamos a desarrollar lo que es el vivir bien y la educación, las críticas a la evolución estándar, el observatorio plurinacional de la calidad a calidades educativas, los principios orientadores y las características y componentes de este módulo. El vivir bien, fundamentado en la educación boliviana, es un principio ancestral que busca una vida armoniosa y equilibrada en comunidad y con la naturaleza, respetando la diversidad cultural lingüística. Eso es lo que representa el vivir bien. Bueno, ahora sí estamos en el módulo 4. Nos introducimos a la práctica educativa comunitaria y la investigación educativa. Quien vemos aquí la figura de Paulo Freire. Y nos vamos a basar la introducción a lo que él también menciona en sus textos de investigación. La investigación educativa en Bolivia se enriquece al integrar en la comunidad, contextualizando el aprendizaje y valorando los saberes locales. Es una herramienta clave
para mejorar la práctica pedagógica, promover la innovación y responder a las necesidades reales de las comunidades, bajo los pilares del enfoque sociocomunitario productivo y la interculturalidad y el plurilingüismo. Primero, los enfoques de investigación. ¿Cómo se aborda el estudio de la realidad? Se aborda a través del enfoque cualitativo, que se valora las cualidades de lo que se está evaluando, que bien puede ser las personas o bien puede ser naturaleza y objetos, ¿no? El enfoque cuantitativo, quien valora cuánto. Y el enfoque mixto híbrido, que es la combinación del enfoque cualitativo y el enfoque cualitativo. Segundo, los tipos de investigación. ¿Cuál es el propósito del nivel de profundidad del estudio? Primero, lo que es la exploratoria, que es el sujeto cuando inicia cualquier tipo de investigación, inicia a través de la exploración. Luego, la descriptiva, que va a ser en la investigación, haciendo una descripción real de lo que se observa, lo que se siente, ¿no? El 3, lo correlacional va a ser la relación con otros sujetos de investigación. La explicativa, entra la explicativa, donde hace la explicación sobre lo investigado. Y finalmente, la propositiva, que hace la propuesta de la investigación realizada. Esos son los tipos de investigación, ¿no? La explorativa, descriptiva, correlativa, explicativa y propositiva. 3, los diseños de investigación. ¿Cómo se estructura la planificación, se estructura o planifica el estudio? El diseño experimental, que es basado al experimento, propio experimento. Diseño cuasi experimental, que está basado a propuestas y experiencias. Y el diseño no experimental, solamente a contextos, ¿no? Luego tenemos el método más aplicable al contexto educativo, que es comunitario, en los cuales estos métodos son la investigación, acción participativa, LEAP, el estudio de casos, el etnográfico, la teoría fundamentada y el método mixto. Y 5, la integración de la comunidad y corazón de la investigación, que es garantizar la relevancia, empoderar y enriquecer los datos y facilitar la sostenibilidad. Finalmente, concluimos con este tema. Espero que realmente les haya gustado. Ha sido bastante rápido lo que se ha tratado de hacer las explicaciones. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.